se me planteó un doble desafío. Uno, cómo explicar una experiencia que es local y hacerla extensiva a los diferentes países, pero además también cómo transmitir algo que aparentemente es absolutamente entrópico y que no es tan fijo siempre, y contárselo a ingenieros y a personas que están acostumbradas a utilizar fórmulas para mejorar las cosas. Y a partir de eso, mientras escuchaba las presentaciones de Gustavo y de Andrés, surgieron dos conceptos que son claves acá. El primero tiene que ver con colaboración. Y esa colaboración no tiene que ver con la industria solamente, sino también en pensar cómo otras industrias requieren de una industria como el cemento. El coprocesamiento tiene que ver con cómo uno colabora con una industria como la termoeléctrica en, ¿no es cierto?, la disposición de ese tipo de residuos, o también el caso de la siderúrgica. Pero además también está el tema del valor. Y en el valor, finalmente, probablemente está lo que es más relevante en la relación con los stakeholders. Cuando hablamos de valor, parte importante del aprendizaje de esta industria en Chile, y probablemente de muchas otras industrias, es que con el empoderamiento social que se produce a través de mayor gente ingresando a las clases medias, con una mayor globalización, se empiezan a exigir cosas distintas. Y la reacción lógica de todos los sistemas es generar nuevas normas, generar restricciones. Por lo tanto, si la industria no es capaz de transmitir el valor de lo que está haciendo, no solo el valor económico, sino el valor social y el valor ambiental, lo más probable es que los esfuerzos no se produzcan. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando hablamos de sustentabilidad, un elemento básico es que hoy día los conflictos ambientales o conflictos sociales derivados de no hacer cosas tienen un costo directo. Y ese costo directo pasa por proyectos terminados, pasa porque los proyectos son más caros, pasa porque alguien preguntó, no hay autorización para hacerlo, o porque los fondos de inversión no están dispuestos a poner dinero. De hecho, en Chile existe una ley hace poco que se llama la Ley de Responsabilidad Penal de las Empresas Jurídicas, que una de las cosas que exige es que las empresas grandes tienen que hacer gestión por riesgo. Y esa gestión por riesgo, que vale decir, identificar el riesgo a que está expuesta, es un factor relevantísimo para los que los fondos de inversión pongan o no pongan dinero. Y el riesgo social y el riesgo ambiental son dos riesgos muy considerados. Entonces, a partir de eso, lo que también es muy importante es que cuando uno no logra hacer ese valor, la normativa propia de la industria no está hecha por especialistas, sino que por tribunales. Probablemente les ha pasado en sus países que las cortes de justicia empiezan a definir problemas que habitualmente eran técnicos. ¿Y qué es lo que hace una corte de justicia? Decide en función de lo que conoce. Un ejemplo buenísimo, que no es buenísimo, pero es muy ilustrativo, pasó en Chile hace 3 semanas, cuando una minera, que es minera de Los Pelambres, estaba en conflicto con una comunidad pequeñita que se llama Caimanes, por un problema de agua. Y el juez local de Caimanes, no es de Caimanes, el juez local, determinó que Pelambres, que es prácticamente la 8ª mina de cobre más grande del mundo, tenía que desarmar el tranque de Relave. Desarmarlo, usted tiene que ir y desarmarlo. Entonces la mina dijo, pero oiga, si usted quiere que yo lo desarme porque dice que el tranque produce problemas ambientales, si yo saco la pared del tranque, lo más probable es que el tranque no solo se va a venir encima del pueblo, sino que vamos a hacer un problema mucho mayor. Bueno, ¿cuál fue ese ejemplo? El ejemplo que finalmente alguien se mete a regular algo que no conoce. ¿Ah? Y eso, por favor, es súper, súper importante. ¿Y por qué pasa eso? Finalmente, porque muchas veces la autoridad no ha sido informada de lo bueno que es hacer las cosas que están haciendo ustedes. Que el coprocesamiento es bueno. Me parece que usted preguntaba respecto del tema de los neumáticos en Colombia. No solo tiene que ver con cómo yo obligo, si soy autoridad, sino también cómo las empresas son capaces de mostrar que hay un valor. ¿Ah? Y este valor, por favor, es súper transversal. ¿Y por qué? Porque parte importante de nuestros países son países que están integrados, son países en que actúan las ONGs, son países en que las autoridades conversan entre ellas. Por lo tanto, si yo no soy capaz de armar ese proceso, lo más probable es que no haya una etapa después en que pueda yo contribuir a realizarlo. Como ciertamente dijo Gustavo, una cosa que es muy importante es que muchas veces la industria del cemento, como tiene ciclos económicos largos de 20 años, cuando uno entra en la industria y pregunta, todo dice, no, mira, el ciclo es largo, entonces por lo tanto todo es lento, vamos viendo cómo hacemos las cosas, no te preocupes, eso ya ha pasado, no ha pasado una vez, pasará de nuevo. Pero ¿qué es lo que hace Gustavo con BioBio? Dice, ¿sabe qué? Si yo espero este ciclo entero, lo más probable es que la autoridad
o probablemente otro grupo va a decir qué es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué es lo que hago? Actúo proactivamente, mostrando lo bueno que puedo hacer. Y ese actuar proactivo, muchas veces la industria tiene susto de hacerlo porque siente que si lo realiza, probablemente la contraparte se va a poner aún más creativa. Eso no es así. La autoridad requiere de especialistas que le cuenten las cosas bien hechas. Y en el caso del neumático, a mí me gusta mucho porque una vez que la industria se mete al tema, se convierte en un socio de la autoridad. Básicamente, ¿por qué? Porque ayuda a eliminar los vertederos clandestinos. La imagen de los neumáticos, o de las gomas, o de las llantas, como se digan en los diferentes países, una imagen botada a la vera del camino, no solo es contaminación visual, de hecho en Isla de Pascua incluso hay problemas porque se acumula agua y el mosquito del dengue ha reaparecido, sino que además también es una imagen muy dura de la incapacidad de la autoridad y la industria de hacer las cosas bien. Por lo tanto, si yo logro entrar a ese mecanismo, lo que logro es legalizar un procedimiento que la autoridad no era capaz de regular. Y por lo tanto, se convierte en un socio de la autoridad. La experiencia en Chile funciona así. Y no solo de la autoridad ambiental, sino que especialmente de autoridades locales y regionales, que son autoridades cuyos presupuestos les impiden realizar una adecuada gestión de esos residuos. Entonces, por lo tanto, esta industria puede generar ese tipo de proyectos. Junto con eso, cuando hablamos de sustentabilidad, lo que nos importa mucho es cómo uno logra mantener las operaciones en el tiempo. Parte importante de lo que ustedes preguntaban, yo escuchaba, es decir, bueno, ¿cómo hago para que esta cosa se mantenga y cambie el precio? O si no cambia el precio, ¿cómo lo hago? Lo importante es entender cómo la operación se puede mantener en el tiempo, generando valor, pero además incrementando lo que nosotros llamamos valor reputacional. ¿Y el valor reputacional qué significa? Significa que cuando tengamos cosas buenas hay que mostrarlas, pero cuando enfrentemos problemas tengamos un ahorro, un valor que nos permita salir del grupo de la gente que es cuestionada. En Chile hubo un caso también muy interesante, que fue un caso que desarrolló las cementeras y que Ricardo tuvo un papel muy importante, que fue el tema de los impuestos verdes que ustedes han conversado. La génesis de los impuestos verdes a el tema de la industria cementera tenía que ver por una concepción respecto de lo que la autoridad llamó potencia equivalente expresada para contaminación. ¿Y qué lo hizo la autoridad? La autoridad cuando partió con eso, partió cándidamente tomando una fórmula matemática, pero que no comprendía la verdadera especialidad de cada industria. Y muchas veces lo que nos pasa como industria del cemento es que a nosotros nos cuesta contar cuáles son las especificaciones propias de nuestro negocio. La gente asume una serie de cosas respecto a la industria y muchas veces nosotros no somos capaces de contar que eso no es así. Entonces, por lo tanto, primera lección, el tema de ser proactivo. Pero además, lo que en temas de comunicación se llama co-creación. Es decir, que hablando solo, lo más probable es que no avance nada. ¿Qué es lo que tengo que lograr? Como ciertamente dijo Gustavo, buscar socios que me permitan generar proyectos de bien. Y por supuesto, en el caso del coprocesamiento, esto es perfecto, por cuanto no solo actuamos nosotros, sino que actuamos en conjunto con otras industrias en temas que son bien hechos y se puede mostrar a la autoridad y a la comunidad que el tema tiene destino. Y por lo tanto, cuando hablamos de trabajo conjunto, uno tiene que entender también desde lo técnico cómo uno puede aportar valor a otras industrias. ¿Ya? Eso es básico. Y por lo tanto, la comunicación tiene que ser también pensada en decir, bueno, cómo yo invito y motivo a otras industrias a ser parte de este proceso. Que me parece que el caso Biobío y Melón es muy interesante porque son dos empresas que partieron pensando en el coprocesamiento como un factor industrial y en el camino se fueron dando cuenta que el coprocesamiento además generaba una serie de otros valores que eran muy importantes no solo para la compañía, sino que para los accionistas. A partir de eso, y acá hay un tema, cuando uno mira no sé si han visto alguna vez este cuadro, pero que tiene que ver con cómo uno va generando valor con los elementos de sustentabilidad. Entonces, habitualmente uno suele partir por esto. Dice, a ver, ¿cómo hago un programa chiquitito, que sea bonito, pero que saque en el diario? ¿Cierto? Y que uno muestre entonces, ¿qué es lo que uno hace? Una cosa pequeñita, le pone hartos árboles, imita a la autoridad y corta la cinta. Esto es muy bueno, porque en buenas cuentas es la primera forma que nadie se ponga nervioso en la planta. Pero por supuesto, la generación de valor de este elemento es súper corta. ¿Por qué? Porque no genera valor económico, ¿no es cierto? Como decía Andrés, solo genera un valor de imagen.
que igual es importante, por favor, ¿eh? Si siempre más es un ánimo palego, uno que uno se puede ver en revistas o en el diario. El segundo elemento tiene que decir, bueno, ¿cómo creamos valor reduciendo el riesgo? Y probablemente parte importante de los que están ustedes acá tiene que ver con esta pregunta hoy día. ¿Cómo generamos valor reduciendo el riesgo, pero además también el consumo y la contaminación? Vale decir, cómo me hago más eficiente. Esto es muy importante porque por primera vez acá con esto la industria muestra, ¿no es cierto?, que efectivamente puede hacer las cosas. Pero si dijéramos a dónde tenemos que llegar, son los cuadrantes de arriba. Y básicamente, ¿qué tienen que ver? Con innovación. La lógica del coprocesamiento desde el punto de vista público tiene que ver con cómo yo innovo. Esto no quiere decir, por favor, solamente tecnología. Puede ser mirar experiencias de otros países como están haciendo ustedes. Pero tiene que ver con decir que yo busco un potencial que no está siendo tomado en cuenta. ¿Eh? Y este potencial muchas veces no ha sido descubierto ni por la industria, ni por las autoridades, ni por las terceras partes. ¿Eh? Entonces, por lo tanto, requiere de entender un proceso. Y si uno pudiera decir, bueno, ¿a dónde llegamos al final? Que es lo que decía Andrés. Es decir, ¿cómo logramos generar un patrón de crecimiento estable y constante que permita no solamente disminuir costos, sino que especialmente haga que los productos que se generen sean productos que sean sustentables en el tiempo y sean buen negocio, de forma que los accionistas efectivamente digan, desarrolle este producto o veamos cómo podemos hacer que esto sea mucho mejor para nosotros. A partir de eso, lo que está claro es el tema del valor. Entonces, por lo tanto, todo esto tiene varios valores. Uno es el valor económico. Evidentemente, el coprocesamiento y las otras actividades generan valor económico, permiten ahorros, ¿no es cierto? Andrés decía que son un poquito pequeñitos, pero probablemente van surgiendo. Un segundo elemento es lo que nosotros llamamos valor legal. Y esto, por favor, es súper importante para la autoridad, porque lo que hace cuando la industria toma estos proyectos, lo que hace es que legaliza actividades que eran ilegales, le da estructura, les da norma, ¿ya? Y eso, por supuesto, en países como los nuestros es muy importante, porque son países que están construyendo sus industrias. Además, también, una cosa que es muy importante, evita nuevas normas y restricciones. ¿Por qué? Porque evita que la autoridad sienta que el tema no está siendo atacado. En tercer lugar, genera lo que llamamos valor político. Acá había un diputado delante que preguntaba, y esto es súper importante, porque el valor político hay que mirarlo porque finalmente quien norma nuestra actividad es la autoridad política. Es una autoridad que tiene órdenes políticas. Por lo tanto, si es una autoridad que se enfrenta a una industria con problemas, con mala imagen, a una zona con mala imagen, lo más probable es que termine generando normas o medidas de presión hacia esa industria. Por ejemplo, esto es un tema que le está pasando a la industria termoeléctrica, especialmente la termoeléctrica basada en carbón en Chile, probablemente en países como ustedes también esté pasando. Como ustedes saben, como Chile es un país muy largo y muy flaco, todas las termoeléctricas están en la zona del mar, entonces en la costa del Pacífico, y por lo tanto entran en directa competencia con la pesca artesanal. Probablemente no tan directa desde el punto de vista técnico, pero sí directa desde el punto de vista tradicional y cultural. Entonces la autoridad, ¿qué es lo que tiende? Tiende a pensar que la industria es esencialmente dañina. Y cuando es esencialmente dañina, ¿qué es lo que hace? La restringe, la ataca y, lo que es más importante, tiende a subirle el costo a raíz de restricciones, multas e impuestos. Y por supuesto, cuando hablamos de una industria como el cemento, lo más probable es que esas restricciones, si son muy extendidas, hagan que el producto deje de ser eficiente y por lo tanto no sea un buen negocio. Y por último, hay un cuarto valor que nosotros llamamos valor reputacional y que tiene que ver con el posicionamiento y la gestión de imagen. La industria del cemento, si uno le pregunta a la gente normal, probablemente no la entienden mucho. Le suena que la industria, hay unos camiones que pasan, ¿no es cierto?, con una tolva que gira, pero no saben explicar bien qué es lo que hace o si es buena o mala. Parte importante de estos procesos permiten que la industria genere un mejor posicionamiento. Acá escuchaba a harta gente que era de República Dominicana. Bueno, República Dominicana es un país de una conciencia ambiental muy alta. Entonces, por lo tanto, el tema de la imagen respecto de la industria y cómo se adecúa a lo que están haciendo, evidentemente es clave. Entonces, ¿qué es lo importante de estos cuatro valores? Es que son todos complementarios, pero son distintos. Y esto, por favor, es una diferencia clave respecto de antes.
Cada valor tiene que ser gestionado por sí mismo. La buena gestión de uno no se traspasa a los otros, ¿ya? Y por lo tanto tienen que ser entendidos de forma distinta. Entonces, ustedes habitualmente trabajan acá y acá, en estos dos. ¿Cuál ha sido la experiencia que hemos aprendido en Chile en que estos otros dos son muy relevantes, especialmente desde el punto de vista de la prevención? Obviamente que una vez que se produce algún problema, posteriormente ya son muy complejos, pero son necesarios de gestionar, son necesarios de entender quiénes están al otro lado. Cuando yo gestiono, entiendo mis contrapartes, y muchas veces esas contrapartes no me conocen, no me entienden o tienen prejuicios respecto de lo que yo hago. Por lo tanto, es clave entender cómo funcionan. Si los abrimos rápidamente cuando hablamos de coprocesamiento y pensamos en el valor legal, ¿qué es lo importante de esto? Es que la industria muestra la intención y la capacidad de innovar y de hacer las cosas mejor y en forma distinta. Esto, por favor, es súper importante. Habitualmente, aquí están acostumbrados los gobiernos de la región a importar normas o ideas desde Europa y Estados Unidos. Con el coprocesamiento, lo que hace la industria es decir, ¿sabe qué? Yo tengo una industria que genera conocimiento propio y por lo tanto no requiere la importación de normas americanas o normas europeas, pueden ayudar, por supuesto, y por lo tanto puede hacer las cosas bien. Es más, en el caso de los impuestos verdes, este fue un argumento clave porque justamente lo que se planteó era que la industria local había logrado generar prácticas de alto nivel que en caso de que los impuestos fueran aprobados iban a ser reemplazadas por prácticas de bajo nivel respecto de países cuyas industrias no eran reguladas. Y eso, por supuesto, a la autoridad le hace mucho sentido. ¿Por qué? Porque el aporte al calentamiento global no depende territorialmente, sino que es agregado. Y junto con eso, como dijimos, ayuda a evitar nuevas normas. Un ejercicio que yo les recomiendo hacer en todos sus países es que ustedes piensen cuáles son las normas que la autoridad está pensando en generar. Porque el proceso legislativo, cuando se van generando las normas, si uno no las conoce desde el principio, lo más probable es que en el proceso haya una serie de actores que vayan desnaturalizando lo que nos interesa. El coprocesamiento para esta industria puede ser distinto de otra, ¿ya? Tiene otras normas técnicas, otros tipos de costos, y por lo tanto es importante que la autoridad los conozca. La autoridad ambiental, la autoridad política, pero también la autoridad local. Muchas veces la autoridad política central escucha mucho más a los locales, a quienes están alrededor de ustedes, que a los técnicos. Entonces, por lo tanto, las relaciones con lo local son importantes. Desde el punto de vista del valor político, acá hay un factor que se llama la agenda. Vale decir, si nosotros somos capaces, desde el punto de vista del coprocesamiento y actividades similares, podemos plantear una agenda, y la política funciona con agendas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos plantear cuál es el proceso de cambio y los ritmos del cambio. Muchas veces la autoridad, y especialmente las comunidades, no entienden que hay cambios que son complejos de hacer. O sea, no es que un día uno diga, mire, ¿sabe qué? Apago el horno y se acabó el problema. En realidad empiezo a coprocesar y le meto lo que encuentre y metámosle petróleo, metámosle madera y todo junto, porque la cosa no funciona así, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la agenda es clave para entender. Y lo que es más importante, y que también otra lección que aprendimos en Chile, es que la agenda viene para todos los países. Sin importar el país en que estén, van a ser 1, 2 o 5 años, pero las normas de control ambiental son normas que se están imponiendo a nivel mundial, por presión de los países importantes, y esa presión tiene que ver con presión política, con presión social, pero especialmente con presión económica. Por lo tanto, lo más probable es que de aquí a un tiempo esa agenda sea realidad en sus países. Por lo tanto, si uno es capaz de adelantarse a esa agenda y tener claro también cómo uno puede guiarla y desarrollarla, lo más probable es que haya mucho más valor en ese tipo de cosas. Y por último, una cosa que es muy importante, todas nuestras autoridades políticas, económicas y judiciales están siendo presionadas para cumplir metas súper estrictas en términos ambientales. Por lo tanto, esta es una forma excelente de ayudarlos y a demostrar que esta industria puede hacer estas cosas. ¿Eh? Entonces, esas metas estrictas, de verdad, para las autoridades son clave porque finalmente implican acceso a nuevos recursos desde países desarrollados, acceso a tecnología y, por supuesto, acceso a tratados de libre comercio o de complementación que sin estas normas cumplidas no son posibles de realizar.
Y por último, cuando hablamos de valor reputacional, este es muy útil porque en definitiva lo que hace es que evita que se produzca cuestionamiento. Cuando los medios de comunicación empiezan a cuestionar una industria porque esta industria contamina o porque es vista como no proactiva, lo más probable es que la autoridad actúe en función de eso. Vuelvo acá al ejemplo de la minería que toqué desde antes. Uno de los factores de las comunidades en Chile es justamente la oposición a los proyectos mineros. ¿Y esto por qué pasa? Porque efectivamente hoy día las comunidades están mucho más conscientes de su capacidad de presión y de modelación de proyectos. Por lo tanto, la lógica de aportes a la comunidad hoy día no es un elemento relevante para que esa comunidad no presione. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de las industrias productivas, son industrias que nuestros países requieren y por lo tanto requieren considerar que son un actor dentro del país. Por último, la pregunta entonces es, ¿cómo hacemos para lograr valor en este escenario? Y la respuesta es súper simple, pero compleja. ¿Vale? Básicamente, actuando estratégicamente. Lo peor que uno puede hacer en casos como estos es actuar tácticamente y actuar sobre la presión. La lección que nos enseña Melón y que nos enseña Bio Bio es que efectivamente uno tiene que entender que son procesos que toman tiempo y que son caros y que probablemente a los directorios, cuando uno se los vaya a presentar, ¿no es cierto?, van a poner cara como de cómo hacemos para que esto se convierta en un negocio. Pero además, una cosa que es marcadora es que hoy día existe un escenario distinto. Y este escenario básicamente ¿de qué trata? Trata de que el mundo ya cambió, en que los públicos están interconectados y que los países imitan experiencias. Por lo tanto, uno no puede pretender que estas cosas no se van a discutir. El solo hecho que ustedes estén acá, que haya autoridades, que haya técnicos, que haya autoridades políticas, tiene que ver con decir, este es un tema que tenemos que definir. Y por lo tanto, esa definición tiene que estar hecha desde esta lógica de acá. Y por lo tanto, ¿cuáles son las recomendaciones que nosotros hemos dado cuenta en nuestra experiencia que funcionan? Uno, esto es, yo sé que es de perogrullo, pero es lo que nos muestra el ejemplo de Bio Bio. Hacer proyectos de calidad que funcionan en el tiempo y que se mantienen. En segundo lugar, conocer y monitorear cuáles son los stakeholders. Muchas veces uno piensa que los stakeholders y las comunidades son la gente que está alrededor de la planta, un par de diputados y 3 alcaldes. Eso no es así. Hay que entender quiénes son los que generan opinión en nuestra industria. Muchas veces puede ser un periodista, otras veces puede ser, como nos ha pasado a nosotros, algún periodista que le gustaba, no sé, estar cerca del mar y cuando fue a pescar se dio cuenta que había una termoeléctrica al lado y le cargó. ¿Ya? Hoy día, por ejemplo, si ustedes tienen de cable, Nat Geo, National Geographic, el canal, es súper crítico de las industrias. Y esa es una fuente súper importante de opinión de la gente, ¿no es cierto? Y por supuesto, muchas veces pasa que nuestras industrias están en zonas que empiezan a disputar territorialmente con otras, el turismo, la industria inmobiliaria, y por lo tanto uno tiene que entender que esa gente obviamente prefiere no tener estas industrias cerca. En tercer lugar, otro factor que es complejo, especialmente para ustedes que son técnicos, que es entender que las contrapartes tienen poder de negociación hoy día. Antes, cuando uno hacía las cosas técnicas, que algo fuera técnicamente impecable era suficiente. Hoy día no. Hoy día tiene que haber un proceso de información, que a veces puede ser evaluación ambiental, pero también tienen que ser procesos en los cuales hay que actuar con las contrapartes. Por eso el coprocesamiento es tan bueno, porque el coprocesamiento lo que hace es sacar, vos sabés el ejemplo de Melón, cenizas que estaban acumuladas, ¿no es cierto?, y que la gente identifica como un cerro así como medio negro, así como medio de muerte, y convertirlas en cemento. Entonces, por lo tanto, lo que yo estoy haciendo, básicamente, es hacer que las cosas funcionen mejor. Y si las cosas funcionan mejor, evidentemente, la negociación de la contraparte va a ser más sencilla. Al contrario, si hago las cosas mal o no tomo en cuenta lo que estoy haciendo, lo más probable es que esa contraparte va a tomar negociación con otros actores y no conmigo, que soy el principal interesado. Y por último, lo que nos parece que es el factor de largo plazo, tiene que ver con cómo la industria, y la industria en su conjunto, y a la vez las empresas,
son capaces de generar relaciones de largo plazo y de mutuo beneficio. ¿Ya? Esto de largo plazo de verdad es un factor que marca. ¿Y por qué? Porque recuerden que este tipo de acciones están con socios. Por lo tanto, si yo como industria cementera no soy capaz de entregar una oferta interesante a mi socio de coprocesamiento, lo más probable es que la cosa no funcione. ¿Ya? O voy a estar cambiando así de combustibles y demás, y voy a ir probando día con día algo distinto. Es importante ese concepto de largo plazo. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Una, porque los proyectos se demoran varios años, y dos, porque el largo plazo finalmente lo que permite es que exista, luego de que uno hace el proyecto, un trabajo de las terceras partes en generar conocimiento. Hoy en día, en Chile, las universidades van a la planta de La Calera, como van a ir ustedes, a conocer lo que se hace. Hace 2 años, la autoridad sanitaria le pidió ayuda a Melón para hacer un coprocesamiento de unos productos que eran, ¿cómo se llama el producto, perdón? Pentaclorfenol. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿qué es lo que había ahí? Había obviamente la asunción de esas terceras partes, que al frente había un socio que no solamente era serio, sino que además técnicamente sabía lo que estaba haciendo, que por supuesto es muy importante cuando uno está quemando sustancias que pueden ser eventualmente tóxicas. Y por último, es un llamado a que ustedes piensen en sus empresas, piensen en sus instituciones y decir, ok, ¿cómo nosotros podemos co-crear con una ley, por ejemplo, o a través de un proyecto, pero cómo hacemos para generar valor y que ese valor sea entendido por otras industrias, entendiendo además que la industria del cemento tiene experiencias que puede mostrar. Yo creo que lo más interesante de este seminario es que ustedes están viendo que no son ideas que están de aquí a 50 años. No estamos hablando de cómo van a ser los aviones en 20 años. Estamos hablando de una industria que ha desarrollado este proyecto por 20 años, en el caso de ustedes, bueno, mucho más, ¿ah? Asociado a otra industria que está pasando por sus problemas propios, pero que finalmente ha sido un apoyo. Entonces, insisto, mi mirada tiene que ver mucho con entender las contrapartes, pero también con que ustedes se pongan a pensar y hablen con sus industrias y con sus empresas de cuáles son sus contrapartes. Identifíquenlas, conózcanlas, entiéndanlas. ¿Ah? Muchas veces la industria del cemento, como tiene esta cosa que actúa a largo plazo y construye cosas buenas porque es cemento, tiende a pensar que su bondad moral es percibida por todo el resto. Y eso no es así. La gente conoce el cemento cuando hace un proyecto y cuando el proyecto no resulta, pero no entiende todo el proceso. Y por ejemplo, hoy día, en que existe la responsabilidad extendida del productor o el ciclo de vida de los productos, evidentemente el cemento es muy bueno. Lo conversábamos la otra vez con Ricardo cuando hablábamos del tema, cómo abordábamos el tema, y decíamos, bueno, el cemento no solo es bueno porque genera, por ejemplo, menos calor en las calles y por lo tanto eso hace que uno gaste menos en aire acondicionado a los autos. Entonces, ese tipo de cosas, uno puede decir, son probablemente pequeñitas, pero finalmente hacen que demuestran que existe una industria que está pensando un producto no solamente en la generación de una bolsa de cemento o el hormigón mezclado, sino que efectivamente cómo esa industria impacta en la calidad de vida de las personas. Eso es. Preguntas. Parece que ocupa todo esto. Están todos cansados, parece. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias por la presentación. Una pregunta, digamos, en esa forma de crear valor compartido que nos estás comentando, ¿alguna sugerencia entre la herramienta de pronto que se debe usar a nivel industrial muchas veces para identificar actores, para generar esa estrategia? Sí, yo creo que hay 2 herramientas que son claves. La primera es efectivamente mapear cuáles son las contrapartes que me aportan valor. Como ciertamente me parece que lo dijo Gustavo, yo no puedo coprocesar todo. Entonces no puedo decir, mire, yo me voy a hacer amigo de la policía y cada vez que la policía tenga un decomiso de droga, venga para acá y lo meta al horno y saca el problema. ¿A quién me aporta valor y quién aporto valor yo? Y por lo tanto, ¿cuál es el valor conjunto que podemos crear? Por eso el coprocesamiento es tan importante, porque tiene un valor visual, tiene un valor económico y además ambas industrias funcionan.
Y el segundo elemento tiene que ver con lo que nosotros llamamos mapeo, vale decir, entender quiénes son las personas, los grupos o los territorios que se van a ver beneficiados por lo que yo estoy haciendo. ¿Ah? Esto puede ser desde grupos locales, que por ejemplo el caso del procesamiento. Los grupos locales que están cerca de las termoeléctricas identifican la ceniza como un mal relevante por lo que impacta visualmente. Ellos, por ejemplo, son un súper buen aliado, porque uno les mejora la vida directamente. Existen otra gente, como por ejemplo universidades. Existen otros grupos que tienen que ver con cómo ellos pueden generar ofertas hacia nosotros. Entonces, ese mapeo, que es comprender quiénes están alrededor mío, también es muy importante. Y el mapeo habitualmente suele ser hecho, bueno, por la gente de comunicaciones, pero nuestra experiencia, y que la hemos desarrollado bastante en Melon, es que el gerente de la planta es una persona clave, porque esa es la persona que todos los días está lidiando con la gente que está alrededor, y por lo tanto el conocimiento que esa persona tiene es muy importante. Y por último, el tercer punto, tiene que ver con decir cómo yo internamente, dentro de la organización, desarrollo un plan que permita poner en valor lo que estoy haciendo. Este tipo de procesos requieren involucramiento de las personas. Si la gente no quiere involucrarse, o sea, si el gerente de planta no le parece, este tema no se hace. Por lo tanto, es importante desarrollar el proyecto como un proyecto que genera estos diferentes tipos de valor. Entonces, por lo tanto, el tercer elemento tiene que ver con decir cómo yo elijo o escojo personas que puedan tener liderazgo dentro de la compañía que permitan empujar ese proyecto.